Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente hablando de la escatología, acerca de las cuatro posiciones de traslado de la iglesia. Hemos hablado del traslado parcial, hemos hablado del traslado a la mitad de la semana, hemos hablado del traslado al final de la gran tribulación. Y hoy vamos a hablar del traslado pretribulacional, que se refiere a ante la gran tribulación. Vamos a comenzar hablando de la teoría del traslado pretribulacional. Esta interpretación sostiene que la iglesia es el cuerpo de Cristo en toda su extensión, y que será trasladada de la tierra antes que comience cualquier parte de la 70ª semana de Daniel, es decir, las 70 semanas, profetizada en Daniel 9:24. La base esencial de esta posición, la teoría del traslado antes de la tribulación, descansa sobre el método literal de interpretación de la escritura. 2. Una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. 3. La iglesia e Israel son dos grupos distintos, con los cuales Dios tiene un plan divino por separado. 4. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Este programa de misterio debe cumplirse antes que Dios reanude su programa para con Israel, para llevarlo a término. 5. La obra expiatoria de Cristo en la cruz, que sostiene que la propiciación responde a la solución de un Dios ofendido. La reconciliación, que responde a la solución del pecador, y la redención, que responde a la solución del pecado. Todas estas consideraciones surgen del método literal de la interpretación de la escritura. Ahora, vamos a ver los argumentos esenciales del partidario del traslado antes de la tribulación. Se puede presentar numerosos argumentos que señala la escritura para sostener esta posición, aunque solo se usarán 5 argumentos nada más, pero creemos que son los de mayor peso y que con eso basta, siendo esto suficiente evidencia para defender la posición del traslado antes de la tribulación, que defiende la escritura mediante el método literal. 1. El método literal de interpretación, la aplicación correcta de la hermenéutica, nos ayuda a trazar bien la palabra de verdad. 2. El método de interpretación gramático-histórico respalda la teoría o la posición del traslado pretribulacional, es decir, antes del traslado, antes de la gran tribulación, ya que es el método de interpretación que debe emplearse en la profecía. Es decir, el método literal es el correcto y es donde encaja esta posición. Las otras ninguna encaja en el método literal, sino más bien que espiritualizan la escritura, sobre todo cuando se llega a Apocalipsis. Llevando a la iglesia a ser arrebatada, esta posición lleva a la iglesia a ser arrebatada antes de la 70ª semana de Daniel, es decir, antes de las 70 semanas, antes de la gran tribulación, para luego purificar a Israel. Es decir, una vez quitada la iglesia, Dios va a purificar o va a continuar su programa del Antiguo Testamento nuevamente con ellos, para instituir un reino milenial y literal
según plantea la Escritura. Pero el partidario del traslado después de la tribulación no usa el método literal, sino que espiritualiza Apocalipsis en un esfuerzo por armonizar estos eventos con otras escrituras a la luz de la interpretación. Entendiendo la interpretación dispensacional de la palabra de Dios, vamos a ver que la naturaleza de la 70ª semana de Daniel se señalan un número de palabras que se usan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para describir ese periodo. Y esas palabras son ira, Apocalipsis 6, 16 al 17, Apocalipsis 11 al 18, 14, 10, 14, 19, 15, 1, 15, 7, 16, 1 y 16, 9. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10 y Primera Tesalonicenses 5, 9. En el Antiguo Testamento aparece Sofonía 1:15 y 1:18. Juicio divino, Apocalipsis 14:7, 15:4, 16:5 al 7, Apocalipsis 18:10 y Apocalipsis 19:2. Indignación, Isaías 26 del 20 al 21. Isaías 34 del 1 al 3. Castigo, Isaías 24 del 20 al 21. Hora de prueba, Apocalipsis 3:10. Hora de angustia, Jeremías 37. Destrucción, Joel 1:15 y tiniebla, Joel 2:2. Sofonía 1:14 al 18 y Amós 5:19. ¿Por qué se habla de esto? Porque esa es la naturaleza de lo que se conoce la 70ª semana de Daniel, es decir, la gran tribulación. Estas son palabras que se utilizan allí. Para nosotros tener una idea de la ira de Dios, la hora de angustia, la destrucción, la tiniebla, el castigo, la indignación, el juicio divino y la ira. Todas estas palabras se mencionan cuando se hace referencia a la gran tribulación. El alcance de la 70ª semana. No hay duda que este periodo verá la ira de Dios derramada sobre toda la tierra. Toda la tierra. Apocalipsis 3:10, Isaías 34:2, Isaías 24:1, Isaías 24 del 4 al 5, 16 al 17 y 24 del 18 al 21. Pero particularmente este tiempo está relacionado con Israel. Jeremías 37 le llama a este periodo el tiempo de angustia de Jacob. Esto está en Jeremías 37. El profeta Daniel le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. Todo este periodo hace referencia especial al pueblo de Daniel, Israel, y a la ciudad santa de Daniel, que es Jerusalén. El propósito de la 70ª semana. La Biblia revela los propósitos divinos de la gran tribulación para los distintos grupos en los cuales se divide la raza humana. Vamos a ver primeramente para Israel. Dice que para Israel está determinada la prevaricación, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Un propósito que Dios tiene con Israel es un propósito mesiánico. Hacer reconocer en medio de la aflicción
a Jesús como su Mesías. Jeremías 30 del 7 al 11. Para los gentiles, para ese entonces, la gran tribulación, su propósito es el de juicio, derramar la ira por el pecado de los hombres. La altivez y la soberbia de los hombres será humillada y abatida, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Isaías 2:17. Y muy importante este punto que viene: y por haber rechazado la gracia de Cristo. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El gobierno de Satanás de Apocalipsis 13. Ese es el gobierno de mentira del anticristo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Segunda Tesalonicenses 2, desde el 8 al 12, y también Apocalipsis 6, del 15 al 17. Pero para la iglesia no existe un propósito divino en la tierra durante la gran tribulación. No se encuentra un motivo, porque ya ella fue purificada, ya ella fue justificada, y no tiene sentido la iglesia ahí. Es necesario entonces retirarla, como dice Primera Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Este programa de misterio debe cumplirse antes que Dios reanude su programa para con Israel, para llevarlo a término. La iglesia no podía estar comprendida en esta o en cualquier otra profecía del Antiguo Testamento, porque la iglesia no entró en existencia hasta después de la muerte de Cristo. Efesios 5, 25 al 26. Hasta después de la resurrección de Cristo. Romanos 4, 25 y Colosenses 3, 1 al 3. Después de la ascensión, es decir, cuando se fue. Efesios 1, 19 al 20. Después del descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés, con la iniciación de todos sus ministerios en el creyente. Hechos 2. Si la iglesia no fue mencionada por Daniel y no estuvo presente en el Antiguo Testamento en las primeras 69 semanas de estas profecías que se han cumplido relacionadas con ella, entonces no debe estar en la última semana, porque no es lógico, no guarda un sistema literario. La escritura es necesario que el misterio de la iglesia no esté presente en ningún momento en la 70ª semana, ya dado que ya él está continuando su programa de las 70 semanas. Es una continuidad de la otra tratada con Daniel. Para que continúe el programa de Dios con Israel, se hace necesario retirar a la iglesia. Bien dijo el apóstol Pablo: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Es decir, era una enseñanza apostólica que se estaba esperando la inminencia, la venida del Señor. Siempre se hallan estas palabras en el apóstol Pablo. Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3, 20 al 21. Porque no nos ha puesto Dios para ira, dice el apóstol Pablo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5, 9. Pues estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos
cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5, 9 al 10. El propósito de la gran tribulación, bueno, ya lo explicamos anteriormente, que era hacerle juicio a las naciones y que Israel reconociera a su Mesías. La iglesia no hay a propósito, porque como ya ustedes ven, Cristo justificó a la iglesia, y si aun cuando éramos enemigos, Él nos reconcilió, imagínense ahora en la gran tribulación. ¿Qué sentido tendría poner otra vez el cuerpo de Cristo en plena tribulación? ¿Volvería a sufrir Cristo un sufrimiento igual de la cruz o un sufrimiento de tribulación? No es necesario, porque ya la iglesia lo ha sufrido con Él en la cruz una sola vez. Entendiendo la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Desde el mismo comienzo del Génesis se ve a Caín ofreciéndole a Dios lo que a su opinión era un sacrificio adecuado. Pero a Dios no le agradó. Desde entonces los hombres buscan a Dios a su manera, bajo un sistema llamado religión, donde se le ofrece a un Dios X ofrendas para apaciguar su ira o para comprar el favor de éste a través de obras humanas. Pero en la Biblia se revela que es Dios el que ha buscado la reconciliación con el hombre pecador a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Juan, al ver a Jesús, exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Solo esta verdad, sobre esta verdad Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Es decir, no hay ninguna otra forma de llegar al Padre si no es a través del sacrificio que Él propició, Dios Padre propició, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en la sangre de Jesucristo. Esa fue la propiciación de Dios Padre. Dios no acepta otra ofrenda que no sea el sacrificio que Él propició, ya que Dios Padre pasó por alto en su paciencia todas las ofensas y los pecados pasados de los hombres. Romanos 3:25. Sabiendo el Señor que la raza humana no había ni un justo, no había quien lo buscara, no había quien hiciera lo bueno, y ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 al 11. No, al 18, perdón. No tomando en cuenta que todos los hombres habían ofendido su santidad y como resultado estaba destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No se detuvo a mirar que el hombre era su enemigo. Romanos 5:10. Sino que los observó con ojos de amor y de ternura, sabiendo que el hombre estaba muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Que solo sabe andar en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y que por naturaleza éramos hijos de la ira. Efesios 2:3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, del 4 al 5. Perdone un momentico, que parece que la presencia de Dios es fuerte. Pues estábamos en esas condiciones
Cuando Dios nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 13 al 14. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Nos hizo sentar, hermano, en los lugares celestiales ya con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, del 5 al 7. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1, del 9 al 12. En resumen, Dios dio la propiciación que responde a la solución de un Dios ofendido. La reconciliación que responde a la solución del pecador. La redención que responde a la solución del pecado. Y para que la obra fuera perfecta en sus hijos, redimidos, les dio el Espíritu Santo de la promesa, con el cual los selló, que es las arras, la garantía del cielo, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1, del 13 al 14 y Efesios 4, 30. Para que esté con esos redimidos para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 al 17. Con el objetivo que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y les haga saber todas las cosas que habrán de venir. Juan 16, del 13 al 14. Les dio poder para vivir en santidad y para testificar. Hechos 1:8. Los equipó con dones para el ministerio. Primera a los Corintios 12:11. Para que el Espíritu los santifique y no practiquen el pecado. Primera de Juan 3:9. Pablo explica en Romanos 8 la obra santificadora y progresiva que el Espíritu Santo hace en el nacido de nuevo. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Esto lo dice en el verso 9, en Romanos 8:9. Ya que el Espíritu Santo es el que hace morir las obras de la carne, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos ayuda en nuestras debilidades, porque eres el que escudriña los corazones y sabe cuál es la voluntad de Dios y intercede por los santos. La obra santificadora y progresiva del Espíritu es para que el nacido de nuevo sea conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8 del 1 al 29. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Pedro dice que este plan es una cooperación del Dios Trino, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:2.
Vamos a simplificar o a ponerlo más ilustrativo. Este pasaje, primera de Pedro 1:2, vuelvo a leerlo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. En algún momento un siervo de Dios puso esto mismo, lo desglosó y dijo así, para desglosar este pasaje: el Padre nos elige, el Hijo nos justifica y el Espíritu nos santifica. Dicho de otras palabras, el Padre hizo el plan, el Hijo hizo posible el plan y el Espíritu Santo hace que el plan funcione. ¡Wow! ¡Qué combinación la de Dios Trino! En conclusión, hermano, se ha demostrado que la posición del traslado de la iglesia antes de la gran tribulación es la única posición que es correcta, ya que cumple con el método literal de interpretación de la Escritura, cumple con la interpretación dispensacional correcta de la palabra de Dios. Es la que señala que la iglesia e Israel son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino. Plantea que la iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento y que es un misterio que debe culminar antes que Dios reanude su programa con Israel y las 70 semanas de Daniel. Y señala correctamente que la iglesia no será purificada en la gran tribulación porque ya ha sido justificada por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Pero si aún con lo antes señalado alguien persiste en que la iglesia o algún miembro nacido de nuevo necesita pasar por la gran tribulación para ser purificado, no ha comprendido o no ha conocido la doctrina de la justificación, ni mucho menos ha experimentado la doctrina de la gracia. Por tanto, la única posición que mantiene una sana hermenéutica y una interpretación literal de las Escrituras es la posición pretribulacionista o el traslado antes de la gran tribulación. Las demás posiciones son incorrectas. Dios me lo bendiga, hermano.